Bien, regresamos entonces con Luis Felipe Arizmendi, presidente de GPI Asset Management, con quien hablaremos sobre la semana bursátil. Luis Felipe. ¿Cómo estás? Semanita interesante porque empieza a haber un poquito de nerviosismo tanto en el Perú como en el extranjero, ¿no? Han cedido un poco las bolsas peruanas y norteamericanas. De hecho, lamentablemente, la bolsa peruana viene acumulando en lo que va del año un rendimiento negativo de casi 24%, bastante malo. Pero por ahí salió una noticia buena hace un par de días del JP Morgan que empezaba a recomendar volver a observar los valores peruanos y eventualmente sobreponderar, o sea, empezar a comprar, a invertir en la bolsa de valores, precisamente en relación de que está bastante barato. Lo que he escuchado es que los portafolios de inversión en la Bolsa de Valores de Lima que están de alguna manera ligados al sector minero han caído hasta en 50%. Sí, ha habido una caída fuerte de todas las acciones mineras, tanto de las empresas en operación como las empresas de exploración, producto de una caída moderada. No ha sido una caída brutal la de los minerales, ¿no? El oro está aproximadamente en 1.390, 1.380 dólares la onza, la plata está alrededor de 21, 22. Pero la paralización de los proyectos, claro, debe tener el problema está en que está empezando a entrar, y esto conversábamos hoy día en GPI Asset Management, está empezando a haber una selección de los inversionistas en función de lo que llaman riesgo soberano o riesgo jurisdiccional, o sea, en qué jurisdicción invierto y si a eso le asigno, le pondero más o menos riesgo. Claro, porque hay empresas mineras que habiendo hecho todo lo que se esperaba y habiendo ido incluso más allá de las regulaciones, los estudios de impacto ambiental, las relaciones comunitarias, no han podido sacar adelante los proyectos. Entonces da la sensación de que no hay una fórmula ganadora y por lo tanto casi cualquier proyecto podría ser de riesgo. Desgraciadamente sí. Afortunadamente en el Perú, vamos a decir, desgraciadamente sí en términos generales, y vamos a ver el caso particular del Perú. En el Perú hay algunos proyectos que se han retrasado, otros que eventualmente se han puesto en duda, pero en general sigue habiendo una actividad de inversión y de exploración con un gran sacrificio de las empresas mineras, porque hoy día estamos pasando un momento de dificultad en el financiamiento de la actividad exploratoria e incluso de explotación. Pero hay que señalar que, por ejemplo, países donde también hay yacimientos mineros importantes, como puede ser Ecuador, como puede ser la Argentina, como puede ser Venezuela, han sido totalmente abandonados. Claro. O sea, las decisiones ahí son incluso de echar a pérdida algunos yacimientos y algunas áreas de exploración donde han habido compañías que han invertido 700, 800, 900 millones de dólares. Menciono estos tres países en particular porque son donde últimamente ha habido noticias de yacimientos importantes. Entonces, en el caso del Perú, más allá del caso del tema Conga, que es un tema que creo que eventualmente se realizará, pero digo eventualmente porque yo no creo que haya en este momento mucho hambre, mucho apetito de Buenaventura o en realidad la empresa Yanacocha, en este caso Buenaventura y Newmont, de desarrollarlo aceleradamente. Yo creo que se tomarán sus tiempos en función de lo que vayan percibiendo que ocurre en el mercado. Sí es importante todos los otros proyectos que están en curso mantenerlos activamente, ¿no? Y allí hay un rol importantísimo de devolver confianza y eventualmente ver qué facilidades se les puede dar a la minería, ya no solamente a la minería, sino también al desarrollo petrolero y del desarrollo energético. Ojo, que en el Perú, si nosotros vamos a tener un cuello de botella en el futuro, puede ser el cuello de botella energético. No son cosas que se pueden improvisar, hay planes de largo plazo que hay que ir cumpliendo. Son proyectos que toman mucho tiempo en desarrollarse, en madurar. Y parte de este tema, que se ha reflejado también en un incremento en el déficit comercial, o sea, la balanza comercial, para que nuestros quienes nos escuchen y nos ven nos entienda, es la diferencia entre lo que exportamos menos lo que importamos. Hay un déficit importante de más de 400 millones de dólares en el último trimestre, y esto está generando una pequeña sensación de que las cosas no son exactamente, digamos, todo lo linda que eventualmente nos cuentan, y hay esto ha presionado de alguna manera este evento, más remisión de utilidades, o remesa de utilidades, perdón, más un tema que ahora voy a explicar de diferencial de tasas de interés a futuro, expectativa de tasas de interés, también un retiro de ciertos capitales del Perú, algunos especulativos, otros, digamos, que han visto que sus inversiones ya habían cumplido su ciclo, y por eso si uno ve el nivel de reservas internacionales del Perú de hace 3 meses y las compara con ahora,
aproximadamente hay unos entre 2.800 a 3.000 millones de dólares que se han retirado. Si uno ve, por ejemplo, el EPU, que es el ETF peruano, hoy día la posición del EPU debe estar por el orden, digamos, de 250 millones de dólares contra casi 500 millones que llegó a tener en su momento más alto, ¿no? Y eso también se refleja en parte en la caída, tanto en la negociación como de los precios en la Bolsa de Valores de Lima. Ahora, y eso también empuja el dólar al alza. Claro, ¿no? y eso empuja el dólar al alza. Ahora, ahí viene el tema de las tasas de interés. En los Estados Unidos está percibiéndose que en algún momento Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, va a empezar a reducir las facilidades de liquidez y eventualmente va a empezar a subir lentamente la tasa de interés. Yo conversaba con algunos colegas y comparamos esto con la situación de tasa de interés que se vivió entre el año 2001 al 2007, en donde estuvo en 1%. Exacto, la Reserva Federal la llegó a bajar a 1%, ahora ha sido incluso bastante menos de 1%. 0.25. Exacto, ¿no? Pero que el error posiblemente que se cometió entre el año 2006 al 2008 fue subirla rápidamente y entonces mucha gente que se había endeudado en hipotecas, por ejemplo, a tasa del 4% variable, al cabo de un año y medio estaba en una tasa de 8% y obviamente ese 4% en una hipoteca cara se convertía casi en impagable. Entonces yo creo que la lección aprendida en la FED es que van a ir subiendo la tasa de interés lentamente. Pero estos efectos generan una sensación de que si la brecha o el diferencial de tasa de interés del sol, que es bastante más alta que la tasa de interés del dólar, se va a achicar, porque el dólar, primero, la tasa de interés en Estados Unidos puede subir y en el Perú eventualmente puede bajar porque los niveles de inflación son relativamente moderados y porque eventualmente el Banco Central, para evitar, digamos, una desaceleración de la economía, podría bajar la tasa de referencia. El margen que hay un poco para irse en corto en el dólar en el Perú se va a reducir. En realidad la especulación contra el dólar en el Perú eventualmente ya no sería tan atractiva y entonces esos capitales te los llevas afuera. O sea, con lo cual ya el no los dólar, mantienes aquí. ¿a cuánto tú crees que podría subir? Yo no creo que vaya a subir mucho más, ¿no? Obviamente siempre puede haber un pequeño pico producto de algún nerviosismo, pero más o menos en este nivel de 272, 273, 275 debería más bien regresar para estacionarse hacia final de año entre la banda de 260 y 270. Ahora, echar números así como quien echa la suerte, el número del dólar es siempre bien difícil. No solamente con el dólar, sino en general con todas las monedas, ¿no? Porque es un mercado muy dinámico que depende de muchos pequeños factores. Ahora, si quisiéramos simplificar los factores en la moneda, los dos que más importan son los siguientes. En el corto plazo, el diferencial de tasa de interés entre una y otra moneda. Normalmente, si la tasa de inflación se mantiene similar entre ambos países, se aprecia la moneda que tiene tasa de interés más alta. En el largo plazo, sin embargo, se aprecia la moneda de aquella economía más robusta, más fuerte. Entonces, si un país crece al 2-3% y el otro país crece al 6-7%, se aprecia la moneda del 7%. Ahora, ¿qué pasa con el Perú? Ojo, nosotros hemos estado muy contentos y felices porque veníamos creciendo a más del 6 o incluso 7%. Pero si nosotros hacemos que la inversión privada particularmente caiga a niveles por debajo del, digamos, 17, 16%, y la combinación de inversión bruta, mejor dicho, de inversión privada e inversión del gobierno, inversión pública, cae por debajo del 20%, no nos extrañemos que la tasa de crecimiento en el Perú no llegue ni siquiera al 4% en un entorno difícil de minerales. Y entonces yo creo que a un nivel de 4% o menos, eventualmente vamos a tener una apreciación del dólar en el Perú, porque ya la diferencia entre de tasa de crecimiento de largo plazo, si es que esa tasa de 4% se queda, versus lo que podría crecer la economía americana, que tranquilamente podría estar creciendo arriba del 3%, se hace pequeña y entonces evidentemente la economía norteamericana ofrece mucho más oportunidades de inversión que el Perú. Ojo, por ejemplo, con lo que le está pasando al Brasil. Brasil tiene un problema serio de tasa de crecimiento. Brasil tiene que, digamos que, dar las políticas de Estado suficientes para que la tasa de crecimiento regrese por encima del 4,5%. De lo contrario, lo que vas a ver es también una apreciación del dólar las medidas respecto al real. proteccionistas de Brasil son casi imposibles de reducir en el corto plazo, menos aún en un gobierno del PT, ¿no? Es cierto. Yo creo que lo que pasa es que Brasil, que hizo cosas muy buenas, ha desarmado parte de este esquema en un gobierno que se ha vuelto cada día más asistencialista, ¿no? Como el gobierno de la señora Rousseff, que tiene muy buenas intenciones, pero nuevamente algo que hay que machacar hasta el cansancio
a todos los jóvenes economistas, es que así como uno no puede tener una política monetaria desordenada, porque la política monetaria desordenada tarde o temprano lleva a la inflación, uno no puede tener una política fiscal desordenada o que no sea sostenible en términos de ingresos, digamos, fiscales de mediano y largo plazo para sostener los gastos en los cuales se incurre. Y el editorial del Comercio el día de hoy es francamente clarísimo respecto a la diferencia entre la economía peruana y brasilera, cómo la economía peruana en base a mejor calidad de su tasa de crecimiento ha generado una mejor distribución de los ingresos, ¿no? Así es. Cómo se ha reducido la pobreza. Tampoco es que estemos todo, ¿no?, listos para destapar, digamos, botellas de pisco y estar felices y decir ya resolvimos todos los problemas. Todavía hay una porción muy grande de pobreza en nuestro país, pero hemos mejorado notablemente en comparación con hace 30 años. Respecto al primer semestre, la tasa de crecimiento para este año, ¿cuál es el análisis del consenso? El consenso está entre 5,5 a 6 todavía, porque hay como una inercia de inversiones que se siguen manifestando. Yo diría que el problema no es el año 2013. El problema es que este monto de inversiones siga firme hacia el 2014 en adelante. Y ahí es donde el gobierno tiene que hacer un esfuerzo muy grande para reafirmar que el plan económico va en línea con los intereses, digamos, de aquellos que ya tienen un compromiso de inversión, ¿no? Yo creo que el gobierno lo entiende. Yo estoy seguro que a nivel del MEF y a nivel del Banco Central y a nivel de buena parte de los ministros se comprende. Creo que lo que hay que hacer es cómo se lanza el mensaje. Yo creo que es un problema más del mensaje más que de la idea. Y lo van a entender todos cuando tengan que cerrar ahora el presupuesto, que ya se está comenzando a cerrar y van a comenzar a ver que para el próximo año la caja no va a ser la misma que esta, por las decisiones que han ido tomando, ¿no? Así es, o sea, en la abundancia es muy fácil ser regalón, pero cuando esa abundancia se empieza a limitar y pueden haber, digamos, un poquito de nubes grises hacia futuro, es donde uno tiene que empezar, o si no es a recortar, por lo menos a ser mucho más acomedido en términos del gasto público. Y sería una lástima porque tanto el fondo como el banco auguran tasas de 4% para el próximo año, cuando este año aparentemente cerraría entre 3.1 y 3.3. O sea, sería una mala señal, digamos, que nosotros estemos cayendo en nuestra tasa de crecimiento cuando el mundo está comenzando a crecer, ¿no? Así es. Ojalá que no ocurra. Yo tengo la esperanza de que los proyectos de inversión se pueden sostener, pero no es únicamente un tema de querer, sino de hacerlo. Muy bien. Te agradezco mucho, Luis Felipe, por tu visita. Gracias a ti. Bien. Vamos nosotros a una pausa, regresamos con Rosa Ana Balcázar de Proinversión. Con ella vamos a hablar sobre obras por impuestos.